tiene que pensar como yo. Aleluya, Y aleluya. le decía un día a mi supervisor, le decía, ¿será que yo soy raro? Le Aleluya. decía, super, yo me siento raro porque pienso diferente. Y le decía a mi esposa, yo no quiero predicar lo que ellos quieren ni lo que yo quiera. Aleluya. Yo quiero que ellos hablen. Amén. Ahora el joven me dijo algo y yo no le contesté nada. Le dije, ora, porque no me gusta hablar si Dios no habla. Y estaba parado acá cuando Dios me dijo, dile esto, esto y esto. Entonces me Aleluya. arrodillé y le dije, el Espíritu Santo te dice esto, esto y esto. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, verso 9. Aleluya, 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 aleluya. Dice la palabra del Señor: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Lo que recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, Aleluya. y el Dios de paz estará con vosotros. Siéntese. Yo les decía ahora a ustedes que en algunas partes me decían el cazafantasmas y en otras me decían el cazador de luz. ¿Cómo es, hermano? ¿Saben por qué me decían el cazafantasmas? Porque donde había un endemoniado, ahí estaba yo. Donde decían que había un endemoniado, ahí estaba yo. Cuando se manifestaba un espíritu en la iglesia, ahí estaba yo. Y yo le decía a una hermana, qué cosa tan rara, cuando aparece un endemoniado, yo siento algo que me empuja y dice, vaya, vaya. Aleluya. Y entonces me gané la chapa, el cazafantasmas. Pero un día comprendí algo. Un día me di cuenta que me estaba yendo por donde no era. Y entonces comencé a ver que ya me estaban mirando a mí, que la gente, si no está el hermano William, entonces no hay liberación. Si no viene el hermano William, donde quiera que esté, me llamaban a las 12 de la noche, a las 11, mi esposa decía, ay, pero a esta hora. Yo me iba. Pero un día dije, esto está mal. Aquí hay un error, estoy cometiendo un error. Porque no soy yo el que hace esas cosas, es el que está en esta noche con nosotros. Aleluya. Y entonces un día le dije, no más. Y una hermana me llamó y me dijo, hermano, mi hijo se ha intentado suicidar. Venga, por favor. Fui. Y cuando llegué allá, me dijo, hermano, por favor, ore, ore, ore por mi hijo, que un espíritu de suicidio lo quiere matar. Pero yo no fui a administrarle liberación a ese muchacho. Mi propósito era otro. Y fui y la senté y dije, venga, hermana, siéntese aquí en la sala. Y a la hija dije, venga acá. ¿Para qué me llamaron, hermano? Para que ore y reprenda ese demonio que quiere matar a mi hijo. Y entonces le dije, yo no voy a reprender nada. Yo no voy a echar fuera a nadie. Hágalo usted misma. Aleluya. Cuando él venga y ponga el nombre de nuestro Dios y ordene que no
ese problema de encima. Porque los hombres tenemos ese problema, que nos fijamos es en el hombre, y no es el hombre, sino es un predicador conocido, renombrado, entonces no pasa nada. No. Cuando está él es el que hace las cosas, y si no hay ningún hombre, él las hace. Él no necesita hombres. Jesús sabe por su misericordia. Amén. Por eso he titulado este mensaje Teoría versus práctica. Gloria a Dios. ¿Qué es teoría? Es lo que aprendemos viendo y escuchando. ¿Qué es la práctica? Cuando efectuamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Miren, la teoría produce miedo, pero la práctica produce confianza. Amén. Señor. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron a manejar carro. Yo quería aprender a manejar carro, y entonces yo veía que el hermano me decía: haga esta, primera, segunda, y yo dije: esto está fácil. Y no venía la hora de que me soltara ese timón. Un carro nuevo de más de 40 millones de pesos hace unos 8 años. Y entonces yo dije: ¿qué me suelta ese carro? Esto está bueno, esto está fácil. Pero cuando él me dijo: hágale, a mí me comenzó a temblar todo. ¿Y sabe qué hice con ese carro? Atropellé a un hombre que iba en una moto. Lo arrastré 3 metros de la carretera, lo empujé con el carro 3 metros. Y yo lo maté. Yo no sé, el Señor paró ese carro porque yo no lo paré. Lo intenté meter el freno y le pisé el acelerador. Y lo arrastré 3 metros. Y cuando estaba la policía allá, justo estaba la policía, se bajó todo el mundo, yo me bajé, enojado con ese señor, por eso estaba enojado. ¿Y cómo se le ocurre usted atravesarse así? Me lo llevé, gracias a Dios que no le pasó nada, ni un ramo. 3 metros lo arrastré con el carro. Porque una cosa es aprender viendo y escuchando, y otra cosa ya es tener la práctica. Eso es muy diferente. Aleluya. Muy diferente. Hoy en día están creciendo en masa los grandes predicadores, grandes expositores de la palabra de Dios, y gente que tiene una elocuencia, una oratoria, un conocimiento bíblico impresionante, y hablan tan bonito que ya nosotros nos quedamos ahí en el televisor, soñando con lo que ellos dicen, y hablan cosas maravillosas de Dios, cosas hermosas que nos trasladan allá como querer ser como ellos. Pero mire, muchos de esos predicadores que llenan estadios y llenan masas, cuando salen de esos eventos, salen con una cantidad de escoltas atrás. Salen guardaespaldados, todos con armamento, hombres detrás de ellos cuidándolos. Y yo digo: ¿cómo hacer que un hombre que ha hablado de la gloria de Dios, que un hombre que ha dicho que conoce a Dios, que ha citado la palabra poderosa de nuestro Dios, cómo es que sale escoltado hasta los dientes? ¿Cómo es eso? Aleluya. Y supuestamente conocen a Dios. ¿Sabe qué sucede? Que conocen a Dios en teoría. Conocen a Dios en teoría. Han leído, han escuchado, han visto. Sí, conocen y hablan muy bonito. Pero es mejor la práctica. Aleluya. Jueces capítulo 6, 12 y 13 habla de un muchacho llamado Gedeón. Un muchacho que estaba entre el monte y
Pero dice la Biblia que estando él ahí con miedo, temblando, se le apareció el ángel de Jehová. Aleluya. Y le dice: varón esforzado y valiente, ¿qué haces? Y le da a entender que es Dios el que estaba ahí. ¿Y sabe qué le dijo él? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? Mis padres me contaron que hicieron esto, que hicieron lo otro. Mis padres me contaron que cayó maná del cielo, que el mar se abrió en dos. Mis padres me contaron que Jehová hizo brotar agua de la peña. Mi padre me contó que Jehová nos dio carne en el desierto. ¿Y por qué estamos así? Porque estamos con miedo, porque estamos escondiéndonos como ratas. Él estaba como una rata y conocía a Dios, pero lo conocía en teoría. Sabía que había salido de Egipto porque se lo había contado. Sabía que había comido maná porque se lo había contado. Sabía que había comido carne en el desierto porque se lo había contado. O sea, alguien le contó, conocía a Dios en teoría, pero esa teoría produce miedo. Por eso estaba escondido como una rata, a pesar de que conocía a Dios. Pero Dios le dice: mira, Gedeón, necesito que hagas algo. ¿Quién era Gedeón? Un muchacho insignificante. Tanto que él mismo dijo: Señor, pero yo soy un muchacho y soy pobre. Yo no tengo nada, no tengo fuerza. ¿Cómo hacer que me vas a mandar algo? Mire, pero yo les decía a ustedes que yo me siento igual a cualquiera de ustedes. Ay, Pastor William, no, a mí no me molesta. No me llena eso. No. A veces me da hasta pena que hagan diferencia. Porque Dios puede hacer algo en usted, como lo puede hacer en mí. El Espíritu de Dios que está en mí está en usted igual. Amén, aleluya. Y entonces le dice: te voy a mandar una misión. Después de que hizo lo que hizo allá derribando las estatuas, le dice: te voy a mandar una misión. Te voy a mandar a derrotar ese pueblo. A esos madianitas los vas a tener que derrotar. Y entonces le dice: te voy a entregar 22,000 hombres para que vayas y venzas a los madianitas. Y entonces Gedeón, un muchacho que no había conocido a Dios sino en teoría, un muchacho que nunca había tenido gente con él que lo apoyaban, que estaba solo buscando algo de comer en el monte, cuando el Señor le dice: te voy a dar 22,000, entonces él dijo: uy, así sí me voy. Con 22,000, claro, ya eso pesa. Y estaba listándose para ir a la batalla cuando el Señor le dice: un momentico, Gedeón, un momentico. Diga a la gente que tenga miedo y que quiera devolverse, que se devuelva. Y entonces Gedeón le dijo al pueblo: miren, que tenga miedo, devuélvase. El Señor dice: y se devolvieron 12,000. Y Gedeón entonces dijo: bueno, pero con 10,000 aguanta. 10,000 son 10,000. Y cuando estaba listo para la batalla, el Señor le dice: un momentico, Gedeón, no salga. No salga. Llévenos a beber allá. Y los que se agachen a lamer, se arrodillen a lamer, de rodillas, los pone aparte. Pero los que lleven el agua en la mano hacia la boca y la laman como perros, los pone aparte. Y entonces Gedeón comenzó a sacar. Y salieron 9,700 que habían doblado sus rodillas y habían agachado a lamer. Y solamente 300 habían llevado el agua a la boca y a lamían como perros. Gedeón tal vez pensó que Dios le iba a dar esos 9,700 porque es que la batalla que había era grande. Pero escuchó la voz de Dios. Y cuando escuchó la voz de Dios, escuchó lo que nunca pensó escuchar. Gedeón saca a un lado 9,700 y los 300 a un lado y va con los 300. Y Gedeón tal vez se quedó
¿sabe qué quería Dios? Dios quería que Gedeón lo conociera, que Gedeón conociera cuán grande era su Dios, que ese Dios que él conocía solamente oyendo era realmente grande. Amén. Y cuando llegó a la batalla con 300 hombres y le dio la victoria para que Gedeón comprendiera, para que Gedeón conociera el poder de Dios. Y ese hombre que andaba como una rata con el conocimiento de Dios ya comenzó a sacar pecho porque se dio cuenta que el Dios que tenía era grande. Es grande nuestro Dios. Aleluya. Yo quiero que me conozca, Gedeón. Gloria al nombre de Jesús. Sé que has escuchado mucho de mí. Yo quiero que me conozcas. Mira, le voy a contar un testimonio. Mi esposa, un día estábamos en la iglesia central de Palmira. Yo estaba en la plataforma acá del culto cuando escuché a una hermana que llegó corriendo y dijo: hermano William, robaron, atacaron a la hermana Diana. Y entonces yo me fui enojado. Y cuando llegué le dije: ¿qué me pasó? Me dijo: me robaron. Y yo le dije: ¿y por qué te dejaste robar? Ay, es que sacó un arma. ¿Cómo así que sacó un arma y te dejaste robar? Es que se lo puso el niño en la cabeza. ¿Pero por qué te dejaste robar? Y cuando yo le hablé duro, ella se puso a llorar. Pero obvio, hermano William, con la esposa. Uy, el hermano William tan duro. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos. Amén. Pero alguno de ustedes, pastor, yo conozco a Dios. Hace tanto tiempo me bauticé. Hace tanto tiempo recibí el Espíritu Santo. Hace tanto tiempo llevo viniendo a la iglesia. Pero ¿realmente conoces a Dios? ¿Realmente conoces a tu Dios? Mire, el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 15, Corintios, la iglesia del Señor, los que lo habían conocido, los que habían recibido el Espíritu Santo, y les dice así: para vergüenza vuestra, Corintios, les digo a ustedes que algunos de ustedes no conocen a Dios. Y uno dice: ¿cómo así que los que estamos aquí no vamos a conocer a Dios? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Sí, algunos de ustedes no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aunque están aquí. Pero Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Amén. Una persona que no conoce a Dios tiene temores. Una persona que no conoce a Dios tiene miedo. Y ya están pensando, el predicador decía: hermanos, ahorita cuando vamos allá, muchos ya se están mordiendo las uñas. Ay, pero ¿por qué no nos quedamos mejor aquí? Tan bueno con estos predicadores, tan bueno con estos líderes. Hay que volver allá, hay que volver a la realidad. Y están ya temblando y están pensando: ojalá viniera el Señor hoy y nos llevara. No queremos volver allá. ¿Por qué? Porque si conocemos a Dios, ¿por qué tenemos miedo? Aleluya. ¿Por qué? Había un ejército grande. El ejército supuestamente del Dios vivo.
¿Sabe por qué pasa esto? ¿Sabe por qué llegan los miedos? ¿Sabe por qué seguimos en la teoría? ¿Seguimos con el miedo? ¿Sabe por qué no hemos pasado a la práctica donde hay confianza? ¿Sabe por qué? Porque estamos conformes con lo que tenemos. Estamos conformes con lo que tenemos. Estamos conformes con los milagros que hacen otros. Estamos conformes con los predicadores que hablan bonito. Y por eso muchos estaban preguntando: ¿quién va a predicar? ¿Cierto que sí? ¿Y quién es el exponente de la palabra? ¿Tiene renombre? ¿Es conocido? ¿O hablan de él? ¿Cierto que sí? ¡Ay! Estamos contentos con los hermanos que usa Dios, que hablan bonito, estamos contentos. Por eso es que no hemos pasado de la teoría a la práctica, porque estamos contentos. Pero mire, les voy a contar algo. La Biblia habla de un hombre llamado Elías y un hombre llamado Eliseo. Y Eliseo estaba con Elías, aprendiendo, conociendo a Dios. ¿Sabe cómo estaba aprendiendo? Viendo y escuchando. ¡Ay, qué bonito hablaba Elías! ¿Quién sabe todo lo que hablaba Elías de Dios? Y le enseñaba a Eliseo, y Eliseo, donde iba Elías, ahí estaba él. Y estaba aprendiendo, viendo milagros, y estaba contento, viendo cómo Dios usaba a Elías. Y donde iba Elías, ahí estaba Eliseo. Estaba detrás. Cuando uno mira esto, uno dice: hombre, Eliseo también estaba detrás de Elías. Él estaba enamorado de ese ministerio de Elías, de ese hombre. Donde iba Elías, iba Eliseo. Pero mire, sucedió algo. Sucedió algo. Dice la Biblia que un día Dios arrebató a Elías. Y Eliseo vio cuando Dios arrebató a Elías. Y cuando Eliseo vio que Dios se llevó a Elías, comenzó a correr de aquí para allá, comenzó a buscar, pero no estaba preguntando por Elías. ¿Sabe por qué? Porque aparentemente Eliseo estaba contento con la teoría que estaba viendo y escuchando, pero no es así. Dentro de su corazón, dentro de su ser, Eliseo estaba negando que Dios se llevara a Elías, porque él quería pasar de la teoría a la práctica. Amén. Aleluya. Y cuando Elías es arrebatado, Eliseo comenzó a buscar. Y cuando llegó un momento donde encontró lo que él anhelaba, lo que estaba deseando, ¿sabe qué encontró? El manto de Elías. Aleluya. En ningún momento estaba buscando a Elías. En ningún momento lloró por Elías. Estaba anhelando el manto. Y cuando cogió el manto, dijo: ahora sí me llegó el momento. Ahora sí voy a conocer a mi Dios. Ese que vi que actuaba por Elías. Ese que Elías me contó cosas maravillosas. Lo voy a conocer. Y cogió ese varón frente al río Jordán. Levantó ese manto y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Quiero conocerlo. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando él dijo así, el río Jordán se abrió en dos. Se abrió en dos. Porque él quería conocer a Dios. Amén. Pero no más en teoría. No más. No quería más de teoría. ¿Qué diferencia
Hay cuando un hombre conoce a Dios en teoría y cuando un hombre conoce a Dios en práctica. Volvamos otra vez al ejército. Miedosos, temblando, conociendo a Dios en teoría. Y cuando estaban ahí temblando, apareció un niño, un muchachito, que había pasado de la teoría a la práctica, que conocía a Dios más allá, que había vivido la gloria de Dios. Y cuando llegó allá dijo que ese es el rumor que hay, que está aconteciendo. Y entonces dijo alguien: ¿no te has dado cuenta que hay un gigantote allá llamado Goliat, que está humillando al ejército de Dios, al pueblo de Israel? Y entonces ese chiquitico, ese niño salió y dijo: ¿dónde está ese incircunciso que está humillando al ejército de Dios vivo? Y entonces se presentó. Y llegó ese hombre y le dijo: pero tú vienes con piedras y palos, ¿crees que yo soy un animal? Y él le dijo: no, yo no vengo con eso. Tú si vienes a mí con espada, con lanza, jabalina, pero yo vengo con otra cosa. Yo vengo con algo más grande. Yo vengo en el nombre de Jehová, del Dios que conocí allá en el monte, del Dios que conocí cuando venía León, del Dios que conocí cuando venía el oso. Vengo en ese nombre. Amén. Y sacó una piedrecita y se la mandó y derribó al gigante. Lo tiró a tierra. Mira, hermanos, esa es una diferencia muy grande. ¿Por qué tiene miedo? Un día le dije a Dios, estaba en mi casa orando, pero yo siempre he anhelado que Dios me use. Yo le digo: Señor, yo no soy envidioso, pero yo quiero también, yo quiero que tú te muevas en mí. Y a veces lloro y le digo: Señor, ¿por qué no haces nada en mí? ¿Qué pasa? Porque hay temores. Y un día estaba en mi casa solo, orando a la 1 de la mañana. Mi esposa estaba durmiendo y los niños también. Y levanté mis manos al cielo y le dije: Señor, dame poder. Estoy cansado de conocerte, de escucharte, de ver que otros los usas en gran manera. Yo quiero poder. Levanté mis manos y dije: dame poder, Señor. Y cuando estaba así, escuché un golpe durísimo en la plancha de la casa, como si un bulto hubiera caído ahí. Y entonces yo reaccioné y me quedé así y dije: un ladrón. Un ladrón. Y entonces di la vuelta. Y cuando di la vuelta, detrás de mí había un hombre gigante negro. Había un demonio muy grandote. Y cuando yo lo vi, yo lo volteé a mirar. Yo seguí por la cama de mi esposa y le dije: te cubro con la sangre de Cristo. Y le agaché la cabeza y me fui para la pieza de los niños. Pero nadie le he contado eso. Que les he contado de otra forma. Y fui a la pieza de los niños y le puse la mano y le dije: te cubro con la sangre de Cristo. Y salí. Y cuando salí sentí un ambiente pesado. Algo muy grande ahí, algo muy grande. Y dije: no, digo, mejor me voy a dormir. Y me acosté a dormir. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué estamos temblando? Pero ahora comprendo que Dios permitió eso. ¿Por qué? Él quería que yo le conociera. Aleluya. Y entonces me levanté el otro día pensando, atemorizado. Y comenzaron a molestar en la casa. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que tú conozcas a Dios. Él no quiere. Él sabe que si conoces a Dios va a ser diferente.
comencé a tener miedo. Comencé a temblar. Pero un día me llamaron y me dijeron: hermano William, venga. ¿Cómo le parece que esa muchacha que ustedes hablaron ayer en el culto, una muchacha que se le había presentado un demonio? Esa muchacha sacó a la familia de la casa corriendo y se encerró en una casa y estaba a oscuras. Entonces yo me fui. Y cuando me asomé por un hueco que tiene la puerta arriba, ella estaba allá y se reía como una bruja. Así como ustedes escuchan en las películas, se reía como una bruja. A mí me entró un escalofrío. Era una risa macabra. Y entonces yo le dije al Señor enseguida: permítame, entramos por allá atrás. Y cuando entramos, nos metimos por encima. Estaba todavía un poco tranquilo, no tenía tanto miedo porque habíamos varios. Usted sabe que los cristianos, los pentecostales, nos volvimos pandilleros. Así estábamos felices, así estábamos tranquilos. Ay, donde hay 2 o 3, y ahí está ese mejor. Estaba tranquilo, me tiré y todo el mundo: ay, hermano, güey. Pero por dentro el corazón me decía así. Cuando me tiré estaba colgando, la había agarrado y estaba ahorcándola, se tiró, se colgó y se aventó y estaba colgando y estaba haciendo los últimos suspiros, estaba haciendo así. Entonces la cargué y otro hermano bajó y le quitó con unos alicates, le quitó todo eso y la llevamos a una cama. Cuando miramos, había hecho una estrella satánica ahí con solución. Y entonces una de las hermanas de ella que entró se enojó porque vio eso y le hizo a esa estrella así. A lo que le hizo así, salieron demonios y se le metieron a los niños, se le metieron a la muchacha, a la hermana, a todo el mundo que estaba ahí se le metieron. Y el problema se le daba. Pero como estábamos varios, entonces estábamos bien. Había algo de miedo, un poquito acá, pero estábamos en confianza. Habíamos varios. Y reprendimos todo eso ahí, todo, y los hermanos se fueron. Todo parecía bien, la muchacha estaba libre, los niños estaban libres, la hermana estaba libre. Y entonces los hermanos dijeron: no, vamos, ya esto se acabó. Pero cuando ellos se fueron, Dios quería que yo le conociera. Aleluya. Y sucedió lo que nunca pensé que pasara. Me fui para la cocina a buscar un vaso de agua cuando llegó la muchacha que estaba poseída y se sentó ahí a un lado y me dijo: hermano William. Yo sí, me dijo: yo no quiero seguir ese evangelio, a mí me gusta el mundo. Cuando yo la volteé a ver, yo dije: esta no es esa muchacha. Le dije: vos sos el mismo diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando le dije así, se enojó porque la había descubierto y se enojó. Y entonces comencé a reprenderme y lloraba y chillaba. Y yo me sentía, porque un demonio estaba llorando. Le decía: no me hable más. Y lloraba. La montaña me quema. Y lloraba. Pero Dios quería que yo me conociera. Amén. Y cuando estaba ahí con ella estaba sentada y cuando yo vi que hizo así. Se paró y abrió los ojos, porque los tenía cerrados, y abrió los ojos y me miró fijamente. Yo dije: uy, ¿por qué me miras? Y yo, todos los que he visto me cierran los ojos y no quieren que les hable, y este me está mirando. Y se paró y se vino frente a mí. Y yo le dije: en el nombre de Jesús te reprendo. Y me dijo: tú no sabes con quién estás hablando. Y se me acercó a los ojos y me miraba y yo dije: esto está serio.
corazón comenzó a palpitarme más fuerte y yo tratando de controlar el ritmo cardíaco para que no viera que tenía miedo. Y me dijo, tú no sabes con quién hablas. Y entonces yo le puse la mano y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, y se fue para atrás. Y cuando yo le dije, si se vino y sacó 2 puños y me los puso aquí y me mandó para atrás. Y una hermana que estaba ahí se quedó conmigo. Y créanme, yo no corrí porque me daba vergüenza de esa mafia. Yo me sentía reparado. Y decía, hombre, si yo corro, qué pena. ¿Qué van a decir de mí? Y entonces volví a la María la mano, y él volvía para atrás. Y se venía y me pegaba con 2 puños y yo volvía para atrás. Y así llegaron las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche hizo así. Y yo le dije, si ves, ya estás débil, andate. Ya estás débil, mira, dejas el cuerpo y te vas. Y llegó y dio la vuelta y me miró. Terminó de hablar. Esa casa donde estábamos comenzó a estremecerse, comenzó a sonar como una maraca. Y entonces yo comencé a ver que ese techo se temblaba el techo. Y cuando sentí que algo pasó por aquí y otro por acá, y comenzaron a llegar demonios de todas partes, porque era un principado el que estaba en ese cuerpo. Por eso me decía que él no era cualquiera. Y cuando yo comencé a ver eso y a sentir con la hermana cómo entraban los demonios y comenzaba a absorberlos por la boca, comenzó a hacer y comenzó a inflarse, y yo estaba abismado, estaba asustado, quedé perplejo. Eso fue como en cámara lenta. Yo decía, ¿qué va a suceder aquí? Y se infló y alcanzó a alentarme. Y se metieron legiones en ese cuerpo. Y yo me quedé viéndolo así. Y cuando ya se llenó, dio 2 pasos frente a mí y me dijo, ahora sí, échame fuera. Hermano, créame que a mí me pasó por la cabeza todo. Yo me quedé así como en cámara lenta. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo ya esa cosa estaba grave. Aleluya. Pero estaba yo pensando así, recibiendo ese desafío de una legión. Ahí frente a mí, cuando sentí que algo vino del cielo, sentí que un rayo atravesó por mi cuerpo. Y la hermana que estaba frente a mí sintió lo mismo. Y cuando entró ese rayo nos levantó del piso a los 2. Eso fue como un golpe. Y cuando sentimos ese poder que atravesó nuestro ser, me salieron unas lenguas angelicales. Y cuando esa legión escuchó esa lengua, dijo, en esa lengua no. Aleluya. Cayó al piso. Apenas escucharon la voz del Espíritu de Dios, que les ordenó que se fueran inmediatamente, se fueron. Y entonces comencé a comprender lo grande de nuestro Dios. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que dejes de tener miedo. Aleluya. Déjame pasar a un lugar a pastorear. Llegamos allá con mi esposa, un caserío pequeño. Tan rico salir al ministerio. Ay, es como cuando uno está recién casado. Uno no ve nada, todo distinto. No le ve defectos. Porque así pasa.
pero no sabíamos dónde íbamos, no sabíamos dónde estábamos. Y era que Dios nos había llevado al mismo infierno, a un antro de Satanás, donde solamente el hobby es practicar la brujería. Y entonces ya comenzaron a molestar y llegaban de noche, tocaban los instrumentos, le pegaban a las paredes, golpeaban el techo, bajaban, subían, entraban en la noche, amenazaban a mis hijos y nos amenazaban. Y nosotros estábamos ahí. No nos salimos corriendo porque ya le habíamos conocido. Y entonces mis hijos se levantaban con miedo. Yo les decía, no teman niños. Digan, hay poder de Jesús que está con nosotros. ¡Se lo mata! ¡Eso fue! David no vio al gigante, se lo vio. Él vio uno más grande. Aleluya. Y por eso estaba tranquilo. Y le infundí a mi familia tranquilidad, a mis hijos, mi esposa ahí. Una lucha tremenda. Comenzó una bruja ya a llegar a la iglesia. Comenzaron a mandarnos cosas por aquí y para allá. Estábamos predicando y entraban nubes a la iglesia. Y cuando entraba esa nube, yo sentía que algo me agarraba del cuello y comenzaba a apretarme, y comenzaba a irse el oxígeno, pero yo seguía predicando. Y un día me dijeron los hermanos, hermano, hay un culto allá en una casa, lejos, donde no hay casas, solamente es alrededor, son cañanes. Van a ir simpatizantes, vamos. Me fui, mi esposa se quedó con los niños, yo me fui solo. Cuando llegamos ahí, terminamos el culto. Cuando terminamos el culto, cayeron 2 señoras al piso, endemoniadas. Y entonces reprendí las endemoniadas con los hermanos, se levantaron. Cuando uno de los hijos de un hermano dijo, hermano, un demonio se acercó y me dijo, voy a matar a tu papá. El papá estaba en el río Cauca arreglando un farillón, porque el Cauca estaba que se deportaba. Y asustado, dijo, yo me voy de mi papá, yo me voy. Entonces yo le dije, no corras, tú no vas a hacer nada corriendo allá. El que está con nosotros está también allá. Aleluya. Queremos aquí, vamos a orar. Y entonces cuando comenzamos a orar, era una cantidad bastante de gente con inconversos y hermanos. Yo levanté mi mano al cielo y mi mirada al cielo, y me salieron unas lenguas. Yo no sabía lo que estaba diciendo ahí, pero cuando sucedió lo que sucedió me di cuenta que fue lo que dije. Y resulta que yo levanté la mirada al cielo y la mano y hablé lenguas al cielo. Y cuando hablé allá, cuando señalé el cielo, entonces todos los hermanos estaban alrededor mío y comenzaron a sentir un frío más fuerte que el frío de una nevera cuando se abre. Y entonces los hermanos comenzaron a decir, hay poder, hay poder, hay poder. Y comenzaron a que ya se estaban ahogando y que no podían hablar. Y la gente conversará con miedo, como buscando en dónde refugiarse. Y entonces yo comencé a mirarlos a todos cuando sentí que ese frío comenzó a subir. Y comencé a sentir que ese frío subía, y subía, y subía. Y cuando me fue subiendo aquí a la cabeza, sentí que me estaba muriendo. Sentí que el alma se me iba. Comenzaron las luces a apagarse y a prenderse. Y entonces yo miré a los hermanos para pedirles ayuda, pero vi que ellos estaban atemorizados porque no conocían a Dios. Estaban temblando, porque eso era algo impresionante lo que estábamos viviendo. Y entonces cuando yo vi a todos sus hermanos y le dije, Señor, no permita que estos hermanos me vean caer aquí. Y como pude me recorrí y me fui así, trastabillando. Yo, Señor, no permita que me caiga. Si esos hermanos me ven caer, ¿qué será de ellos? Porque ellos siempre ponen la mirada en mí.
ese Dios que me libró de una legión de demonios. Y cogí y me levanté la cabeza al cielo. Y no abrí mi boca, simplemente dije: Señor, ayúdame. Y cuando oí la señal del rayo que había entrado ese día en mi vida, volvió y entró en mi cuerpo. Y me levantó del piso, las cabras salieron volando. Y entonces el Espíritu me tomó y comencé a dar vueltas y a hablar en unas lenguas extrañas. Y los demonios que habían llegado a matarme se esparcieron, se esfumaron y todos quedamos así. Amén. Aleluya. Gloria al Que Señor. venían a matarme. Pues antes de eso había un niño que decía: este pastor lo odio y lo voy a matar. Pero cuando le ve la oración, reprendí al príncipe de ese lugar, a la potestad encargada, y entonces él mandó demonios de muerte a matarme. Pero con nosotros está uno que Gloria al nombre de Jesús. si no está el hermano David aquí, no es porque está él. Si no está el hermano de se me fue, el José, no hay por qué temer. Él está aquí. Si no está el hombre más renombrado de la iglesia pentecostal, no importa. Él está aquí. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Allá hay una guerra, abajo hay una guerra. Pero tú tienes que conocer a Dios y te vas a ir confiado. Ese temor se va a ir. Gloria al nombre. David conocía a Dios. Dijo: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios quiere que te vayas hoy así. Dios quiere que llegues a tu casa, que llegues a tu cuadra, que llegues a tu barrio, que llegues a tu iglesia, que llegues a tu pueblo. Aleluya. Preguntando: ¿dónde está? ¿Dónde está el que está humillando al ejército del Dios vivo? ¿Dónde está el que se ha estado burlando de mí? ¿Dónde está el que me ha hecho esconder en la cama? ¿Dónde está el que no me deja hablar por temor a que se me aparezca? ¿Dónde está? ¡Que aparezca hoy! ¡Que aparezca! Aleluya. Porque conmigo está un poderoso. ¿Quién quiere conocer a Dios? ¿Quién quiere conocer a Dios? Mire, mi esposa, después de que ese día la robaron, nosotros teníamos internet. Y un día la llevé yo al internet porque ahí trabajaba una hermana. Y llegamos la plata y hacerle cuentas. Llegamos y el internet estaba lleno. Todo estaba ocupado. Gente ahí trabajando y mi esposa se sentó en el escritorio a hacer cuentas. Yo me fui. Cuando yo me fui, llegaron 3 hombres armados hasta los dientes, tremendas pistolas. Y me cuenta mi esposa que uno de ellos entró y a la primera que estaba en el primer computador le puso una pistola en la cabeza. El otro se quedó en la puerta y el otro se fue donde ella estaba con el arma. Pero ella había